15 años de matrimonio no evitaron que su esposo fuera tan cruel. Mira hasta el final y te quedarás con la boca abierta. Carolina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies cuando Rafael, con la frialdad de un extraño, le pidió el divorcio. 15 años de matrimonio se desvanecían en el aire con esas palabras, pronunciadas sin rastro de remordimiento. Él la miró con indiferencia, como si hubiera estado esperando ese momento para finalmente liberarse de un peso. No tardó en dejar claro que planeaba marcharse con una amante más joven, Natalia, alguien con quien, según él, había encontrado una nueva razón para vivir. Pero lo que más dolía no era la traición de su amor, sino la manera calculada en que Rafael había orquestado todo para dejarla sin nada. Con el tiempo justo para procesar la dolorosa noticia, Carolina descubrió que Rafael había manipulado hábilmente los documentos de su patrimonio, la casa en la que habían vivido tantos años juntos. Las cuentas bancarias e incluso el negocio familiar en el que ella había trabajado incansablemente. Todo estaba a nombre de él y fuera de su alcance. Se aseguró de que al marcharse, ella no tuviera ni un centavo, no solo para garantizar su comodidad en su nueva vida de lujo, sino también para que Carolina no pudiera reponerse con facilidad. Desesperada, Carolina se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento que apenas podía pagar, enfrentando la dura realidad de tener que empezar desde cero. Los días pasaban lentamente entre lágrimas silenciosas y pensamientos amargos sobre lo que había perdido, no solo su hogar y su seguridad, sino también la confianza en sí misma. Todo lo que creía haber construido junto a Rafael resultó ser una fachada que él había derrumbado en cuestión de días. Una tarde, mientras organizaba sus escasas pertenencias, Carolina encontró un sobre sin remitente entre los papeles que había llevado de la casa. Al abrirlo, se encontró con una carta anónima que, a medida que leía, la dejó helada. El contenido revelaba detalles sobre los negocios turbios en los que Rafael estaba involucrado, operaciones financieras ilegales que él había llevado a cabo usando su nombre como fachada. La carta advertía que, si ella no actuaba pronto, podría verse involucrada en problemas legales, ya que las autoridades eventualmente rastrearían los movimientos sospechosos hasta sus cuentas. La primera reacción de Carolina fue de incredulidad. ¿Cómo había podido Rafael llegar tan lejos en su traición? Pero mientras repasaba cada línea de la carta, más se convencía de que aquello era real. Rafael no solo la había dejado sin dinero, sino que había puesto en peligro su libertad. A medida que el miedo se transformaba en rabia, una determinación silenciosa comenzó a crecer en su interior. No se quedaría de brazos cruzados viendo cómo él seguía adelante sin enfrentar las consecuencias. Decidida a averiguar más, Carolina contactó a Gabriela, su hermana menor. Desde el principio, Gabriela se mostró evasiva, evitando mirarla a los ojos cuando Carolina le explicó la situación. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Gabriela había sabido de las infidelidades de Rafael durante años. Lo había descubierto por accidente, en una ocasión en la que vio a Rafael con Natalia en un restaurante. Temiendo que, si le decía algo a Carolina, las represalias de Rafael pudieran poner en peligro a toda la familia, Gabriela optó por callar. Ahora, con la verdad revelada, el sentimiento de culpa que había perseguido a Gabriela durante años se intensificaba. Carolina sintió una mezcla de traición y compasión por su hermana. Comprendía el miedo de Gabriela, pero no podía evitar sentirse aún más sola. Sin embargo, en lugar de dejar que la desesperación la consumiera, decidió convertir su dolor en su motor. Mientras Rafael disfrutaba de su nueva vida, Carolina usaría esa información para defender lo poco que le quedaba y, si era posible, hacer que él pagara por todo el daño que había causado. Con el primer paso dado, Carolina se dispuso a indagar más sobre los negocios de Rafael. Reunió documentos, hizo llamadas y habló con antiguos colegas que todavía le debían favores. Cada nueva pista confirmaba lo que la carta había insinuado: Rafael no solo la había usado, sino que había construido su fortuna sobre una red de mentiras y engaños. Carolina estaba decidida a no dejar que se saliera con la suya. Rafael pensaba que ella se rendiría sin luchar, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado a la mujer que creyó haber dejado atrás. Después de recibir la misteriosa carta, Carolina sintió que su vida estaba en un punto sin retorno.
Ya no se trataba solo de superar un divorcio doloroso, sino de protegerse de un peligro que crecía en las sombras. Sin perder tiempo, decidió investigar a fondo los negocios de Rafael. Se sumergió en documentos financieros, registros y contratos, buscando cualquier indicio que le permitiera desentrañar los esquemas fraudulentos que la carta anónima había insinuado. A medida que profundizaba, Carolina se dio cuenta de que Rafael había utilizado su nombre en múltiples transacciones sospechosas, creando una red de empresas fantasma y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo apuntaba a que ella había sido la fachada perfecta para encubrir actividades ilegales sin que ella supiera nada. La indignación crecía con cada documento que revisaba. Rafael no solo la había dejado sin nada, sino que la había puesto en riesgo legalmente. Consciente de que necesitaba ayuda profesional, Carolina decidió contactar a Daniel, un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado especializado en delitos financieros. Cuando se encontraron, Daniel notó la desesperación en los ojos de Carolina. Ella le explicó toda la situación, desde la traición de Rafael hasta las pruebas que había encontrado. Daniel, con una mezcla de preocupación y determinación, le prometió que haría todo lo posible para ayudarla a desenmascarar a su exmarido y protegerla de cualquier repercusión legal. Mientras Daniel comenzaba a revisar los documentos, Rafael ya había sido informado de que Carolina estaba hurgando en sus asuntos. Inmediatamente activó una serie de estrategias para intimidarla. Las llamadas anónimas se hicieron más frecuentes, y una noche Carolina encontró una nota amenazante en la puerta de su apartamento, advirtiéndole que abandonara su búsqueda si quería mantenerse a salvo. Sin embargo, esas amenazas solo fortalecieron su determinación. Ya no tenía nada que perder y no permitiría que el miedo la venciera. Por su parte, Gabriela, con la culpa pesando en su conciencia, decidió actuar. Sabía más de lo que le había confesado a su hermana. Durante años, había sospechado de las actividades ilícitas de Rafael, pero por temor a poner en peligro a su familia, había mantenido silencio. Ahora, al ver a Carolina luchar con tan pocas herramientas, sintió que era el momento de enmendar su error. Sin que Carolina lo supiera, Gabriela comenzó a buscar información sobre los socios y colaboradores de Rafael, con la esperanza de encontrar pruebas que pudieran ser útiles para su hermana. Una tarde, Gabriela se dirigió discretamente al apartamento de Carolina con un sobre lleno de documentos que había conseguido en secreto. Entre ellos había registros de transferencias de dinero a cuentas en el extranjero y contratos sospechosos firmados con nombres falsos. Gabriela le explicó a Carolina que, aunque temía las represalias de Rafael, no podía seguir guardando silencio. Carolina, conmovida por el gesto de su hermana, le prometió que serían cautelosas y que encontrarían la forma de exponer a Rafael sin poner en riesgo la seguridad de ninguna de las dos. Sin embargo, lo que Gabriela no sabía era que Rafael ya estaba al tanto de sus movimientos. Los hombres que tenía vigilando a Carolina pronto comenzaron a seguir a Gabriela, reportando cada uno de sus pasos. El dolor y la desesperación no definirían a Carolina. Cada día se levantaba más fuerte, dedicando horas a entrenar su cuerpo y su mente mientras planeaba meticulosamente cómo recuperar todo lo que Rafael le había arrebatado. No se trataba solo de dinero, sino de su dignidad y su futuro. Junto con Daniel y Gabriela, trazó un plan para atacar donde más le doliera, sus negocios. Sabían que un golpe directo sería arriesgado, así que optaron por la venganza silenciosa, minando la confianza de sus socios y saboteando operaciones clave desde adentro. Gabriela se convirtió en la fuente principal de información, infiltrándose en el círculo de contactos de Rafael. Había conseguido acceso a correos electrónicos y documentos que revelaban tratos clandestinos y contratos fraudulentos. Cada detalle era entregado a Daniel, quien, con su conocimiento legal, se encargaba de filtrar la información a las autoridades de manera anónima, sembrando dudas en torno a la reputación de Rafael sin que él pudiera señalar a un culpable específico. Mientras tanto, Carolina seguía presentándose públicamente como una mujer en proceso de recuperación, manteniendo un perfil bajo para no levantar sospechas. Al mismo tiempo, Natalia, la nueva pareja de Rafael, comenzaba a notar comportamientos extraños en su marido. Desde que Carolina había iniciado su lucha, Rafael se mostraba más irritable y paranoico.
Las discusiones se hicieron frecuentes y las ausencias de Rafael eran cada vez más prolongadas y sospechosas. La situación dentro de la nueva relación de Rafael comenzó a deteriorarse. Natalia, quien al principio había disfrutado de la vida de lujo que Rafael le ofrecía, empezó a cuestionarse si realmente conocía al hombre con el que se había involucrado. Una noche, revisando papeles en el despacho de Rafael, Natalia encontró documentos que mencionaban transacciones ilegales y su propio nombre como parte de algunas operaciones sospechosas. La sospecha la llevó a indagar por su cuenta, descubriendo que Carolina estaba detrás de una lucha legal contra Rafael. Natalia, confundida y asustada, sintió que quizás Carolina podría ser su única salida. Decidida a protegerse, Natalia buscó la manera de contactar a Daniel, el abogado de Carolina. Cuando se encontraron, Natalia confesó que estaba dispuesta a colaborar si eso significaba evitar implicaciones legales. Daniel, consciente de los riesgos, aceptó escucharla y más tarde informó a Carolina sobre la reunión. La noticia tomó por sorpresa a Carolina, quien al principio dudó de las verdaderas intenciones de Natalia. Sin embargo, decidió aprovechar la oportunidad y acordaron un encuentro directo entre ambas. Cuando Carolina y Natalia finalmente se encontraron, fue como mirarse en un espejo que reflejaba dos destinos diferentes. Ambas habían sido manipuladas por el mismo hombre, aunque desde perspectivas distintas. Carolina le propuso un trato, si Natalia les ayudaba a sabotear las operaciones más importantes de Rafael. Ella se aseguraría de que Natalia no se viera implicada en los escándalos financieros que estaban por salir a la luz. Natalia aceptó, pero dejó claro que solo lo hacía para protegerse, no por lealtad a Carolina. Mientras tanto, Rafael se volvía más paranoico. Los problemas financieros que enfrentaba debido a las investigaciones comenzaron a erosionar su imperio. Los socios empezaron a distanciarse y algunas operaciones clave fueron canceladas. En su desesperación, Rafael intensificó las amenazas contra Carolina y sus aliados, llegando incluso a enviar hombres para intimidar a Gabriela. Una noche, Gabriela fue abordada mientras regresaba del trabajo. Aunque logró escapar, quedó herida y traumatizada. Este incidente encendió aún más la determinación de Carolina. El juicio contra Rafael se acercaba, y él, confiado en su influencia y capacidad para manipular el sistema, creía que saldría indemne. Manipuló pruebas, sobornó testigos y utilizó su red de contactos para inclinar el caso a su favor. Sin embargo, lo que no sabía era que Carolina, Daniel, Gabriela y Natalia habían trabajado meticulosamente para reunir pruebas irrefutables. El día del juicio, Rafael entró en la sala con su habitual arrogancia. Los primeros testimonios presentados por sus abogados intentaron desacreditar a Carolina, pintándola como una mujer despechada y vengativa. Pero cuando llegó el turno de Gabriela, su testimonio fue devastador. Con voz firme, relató los negocios turbios y las amenazas que había recibido, dejando claro el nivel de manipulación y crueldad de Rafael. El golpe más contundente vino de Natalia. Presentó documentos que incriminaban directamente a Rafael en actividades ilegales, incluyendo contratos firmados con identidades falsas y transferencias a paraísos fiscales. Además, un antiguo socio de Rafael, convencido por Daniel de testificar, reveló información clave sobre operaciones clandestinas. La acumulación de pruebas dejó sin argumentos a los abogados de Rafael. Cuando Rafael, acorralado, perdió la compostura en plena sala, gritando amenazas y acusaciones contra quienes lo traicionaron, quedó claro para todos que su derrota era inminente. Finalmente, fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y amenazas. Con Rafael tras las rejas y su imperio destruido, Carolina sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había recuperado parte de lo que le había sido arrebatado, pero lo más importante, había recuperado su dignidad y la confianza en sí misma. Decidió usar su experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Con el apoyo de Gabriela y Daniel, fundó una organización dedicada a brindar apoyo legal, emocional y financiero a mujeres que enfrentaban abusos y despojos. Gabriela, aunque aún lidiaba con el trauma de las amenazas, encontró en la organización una forma de sanar. Por su parte, Natalia decidió empezar de nuevo en otra ciudad, dejando atrás el pasado y agradecida por la oportunidad de redimirse.
Carolina, ahora más fuerte que nunca, veía en su lucha una forma de transformar el dolor en esperanza para muchas otras mujeres. Aunque sabía que el camino no había sido fácil, estaba lista para enfrentar el futuro con determinación. Después del juicio y la condena de Rafael, la vida de Carolina comenzó a tomar un nuevo rumbo. Inspirada por su propia experiencia y las luchas que enfrentaron muchas mujeres como ella, decidió dedicar su tiempo y recursos a fortalecer la organización que había fundado. Llamó a su proyecto Esperanza Renace, un espacio para mujeres que, como ella, necesitaban apoyo para reconstruir sus vidas. Gabriela, quien había demostrado ser un apoyo crucial durante la batalla legal, se unió como su mano derecha en la organización. Juntas comenzaron a crear programas que ofrecían asesoría legal gratuita, terapia psicológica y talleres de capacitación laboral. Aunque el trabajo era arduo, ambas sentían que valía la pena cada esfuerzo al ver cómo otras mujeres encontraban una salida y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Un nuevo desafío personal. Mientras Carolina se dedicaba a su misión, recibió una visita inesperada. Natalia, quien había intentado mantener un perfil bajo después del juicio, había regresado. Esta vez, no como víctima, sino como alguien dispuesta a contribuir. Natalia le ofreció su experiencia para diseñar un programa dirigido a mujeres jóvenes, enseñándoles a identificar relaciones tóxicas y prevenir la dependencia emocional. Aunque al principio Carolina dudó, decidió darle una oportunidad. Natalia, por su parte, demostró su compromiso al trabajar incansablemente para ayudar a las mujeres que llegaban a la organización. La relación entre Carolina y Natalia, que en un principio había estado marcada por el resentimiento y la desconfianza, comenzó a transformarse. Aunque nunca llegarían a ser amigas íntimas, aprendieron a respetarse mutuamente y a reconocer que ambas habían sido víctimas de la misma persona. Gabriela enfrenta una nueva amenaza. Mientras la organización crecía, Gabriela comenzó a recibir mensajes anónimos que le recordaban las amenazas de Rafael. Al principio, pensó que era simple paranoia, pero los mensajes se volvieron más específicos, mencionando detalles que solo alguien cercano a Rafael podía saber. Esto puso a Carolina en alerta, y con la ayuda de Daniel, comenzaron a investigar. Descubrieron que uno de los antiguos socios de Rafael, quien había logrado evadir la justicia, estaba detrás de las amenazas. Este hombre, temiendo que Esperanza Renace pudiera exponer más de sus actividades ilegales, intentaba intimidar a Gabriela para que dejara de colaborar. Carolina, lejos de asustarse, decidió actuar. Con la misma determinación que mostró en su lucha contra Rafael, recopiló pruebas sobre las actividades de este hombre y presentó una nueva denuncia. Mientras enfrentaban estos desafíos, la organización comenzó a recibir reconocimiento a nivel nacional. Carolina fue invitada a hablar en eventos sobre derechos de las mujeres, compartiendo su experiencia y el trabajo que realizaba con su equipo. Su historia se convirtió en una inspiración para muchas mujeres, quienes la veían como un ejemplo de resiliencia y fortaleza. A medida que su influencia crecía, Carolina decidió expandir la organización a otras ciudades. Con la ayuda de Gabriela, Natalia y Daniel, abrieron nuevos centros en comunidades donde las mujeres no tenían acceso a recursos legales o psicológicos. En cada inauguración, Carolina se tomaba un momento para recordar el inicio de su lucha, sabiendo que todo lo que había sufrido había valido la pena. Un legado que perdura. Con el tiempo, Esperanza Renace se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia. Gabriela, Natalia y Daniel siguieron trabajando junto a Carolina, pero también comenzaron a formar a nuevas generaciones para que continuaran con la misión de la organización. Carolina, viendo cómo su proyecto crecía y tocaba la vida de tantas personas, sintió una paz que no había experimentado en años. Una tarde, mientras caminaba por uno de los nuevos centros, Carolina vio a una mujer joven abrazar a su hijo mientras salía de una sesión de terapia. En ese momento, comprendió que su lucha no solo había sido por ella, sino por todas aquellas que aún necesitaban encontrar su propia fuerza. Con una sonrisa en el rostro, supo que, aunque el camino había sido difícil, había logrado transformar su dolor en algo verdaderamente poderoso.